Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Sala Divergente. En este nuestro programa ya número 35 vamos a tratar el tema sobre diexismo o radioaficionados en onda corta, ¿no? Y bueno, para ello tenemos a Jorge desde Estados Unidos, en Nevada. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Paula. Y saludos para todos los que estén mirando este video. Muy bien. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal por ahí en Hola, Barcelona? José. ¿Qué tal? Bien, muy bien aquí en Barcelona. Muy bien. A ver qué es lo que aprendemos en este nuevo vídeo. Se ve que es un tema muy interesante. Sí, un tema interesante, se aparta un poco de los temas estos anteriores que hemos tratado, pero no obstante me parece de interés. Bueno, Jorge, si nos explica brevemente de qué se trata esa afición y cuándo empezaste a estar en este mundillo de la radioafición, ¿cómo se inició todo? ¿En la infancia o ya de más mayor? Bueno, sí, fue en la infancia, a los 14 años más o menos. Uno de mis mejores amigos me habló de un hobby que había descubierto, que era la posibilidad de escuchar emisoras muy lejanas de radio a través de la onda corta. Entonces él me explicó que con medios muy modestos, con un pequeño receptor, una radio inclusive de las antiguas, de válvula o de lámparas, se podía hacer eso y con una antena muy sencilla que él la sabía construir. Así que a esa temprana edad comencé a adentrarme en el mundo de la radio, que me fue apasionando, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien, o sea, se trata de quien quiera iniciarse, digamos que lo tiene muy fácil, ¿no? Con un simple, algo sencillo, ¿no? Digamos. Sí, quiero aclarar que no hace falta ningún tipo de licencia ni nada porque es para escuchar solamente, o sea que cualquier persona puede con una radio normal escuchar estaciones distantes. Y yo hablo de onda corta, pero en realidad, inclusive en la llamada onda media o en frecuencia modulada y hasta en televisión en su momento, se pueden encontrar cosas interesantes de lugares muy remotos en algunos casos. Ahora, una pregunta. Cuando ustedes escuchan, hay alguien emitiendo, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿ustedes mismos pueden emitir también? ¿Pueden hablar con ese? No, es solo No, escuchar. el hobby se llama diexismo, que se suele abreviar con dos letras, una D y una X. La D simboliza la distancia y la X, eh, digamos, el desconocimiento de que estamos escuchando. Distancia y desconocido, DX, diexismo. Ese hobby específicamente se refiere a escuchar emisoras de radio de broadcasting, emisoras como las que uno suele escuchar en su hogar, pero que en muchos casos transmiten en otro formato, en onda corta, porque llega mucho más lejos esa transmisión. Entonces uno solamente se limita a escuchar esa emisora y a comunicarse después con esa emisora para hacerle llegar un informe de recepción, como que yo, en determinado lugar donde vivo, logré sintonizarlos. Es diferente a ser radioaficionado, donde Ahora ahí entiendo, sí. sí, el radioaficionado, que también lo soy, tiene que tener una licencia. Entonces uno tiene un equipo, una antena, un permiso oficial para poder emitir una señal en determinadas bandas y con determinada potencia. Y entonces sí, yo me comunico verbalmente con la otra persona que puede estar muy lejos. Pero en el caso del diexismo es específicamente escuchar emisoras de radio y comunicarnos generalmente a través de una carta o actualmente se puede hacer a través de la web, de un correo electrónico. Y bueno, también, según me comentó Paula, hay veces que conectas
o consigues escuchar una determinada emisora y ya lo mismo no consigues escucharla de nuevo en toda tu vida, ¿no? Sí, eso es algo que aprendí escuchando Onda Corta. A veces hay que valorar cuando uno logra sintonizar una emisora muy débil y lejana, porque no hay garantías que otra vez en la vida la vuelva a escuchar. Afortunadamente, una gran cantidad se pueden escuchar muchas veces, pero otras, por ejemplo, estando en mi país, que soy de Argentina, escuché Australia, si no me falla la memoria, 2 veces y nunca más, porque ellos no transmitían para Sudamérica, sino transmitían para el Océano Pacífico, y nosotros logramos 2 días seguidos escucharla y jamás la volvimos a escuchar en nuestra vida. Solo ahora que estoy en Estados Unidos la he vuelto a sintonizar, porque no estoy lejos de la Y costa del Pacífico. siempre sabes de dónde procede la emisora que estás escuchando. Sí, porque ellos se identifican cada hora aproximadamente. Ajá. Uno está atento, ¿no? Si Ya. sabemos que es cerca, vamos a poner de las 8 de la noche, sabemos que a las 8 seguro se va a identificar. Sea una emisora de onda corta o de onda media, va a decir qué radio es y generalmente dice la ciudad o el país, la frecuencia que transmite y en algunos casos da la dirección para poder comunicarnos. Entonces, en esa época que no teníamos internet como ahora, Claro. uno debía de estar muy atento con una lapicera, Para anotando tomar cada cosa nota. que escuchábamos. Sí. Sí, y el problema es que a veces las emisoras son muy débiles y no se escuchaba todo el tiempo bien. Entonces teníamos que estar anotando cada detalle o cada palabra a medias y esperando que la repitan otra vez para poder sacar la dirección o el nombre completo de la emisora. Ahora es mucho más fácil. Ahora por internet uno consigue las direcciones y todos los datos que antes no había. Antes era todo más difícil, pero era muy lindo hacerlo así también. A pesar del tiempo que llevaba y el esfuerzo, es un hobby realmente apasionante, ¿no? Sí. Y Supongo y que cuán- habría veces, perdón, supongo que no, di- habría veces que sería complicado saber el país, ¿no? Por la lengua, una lengua muy distinta, por ejemplo, al es inglés verdad. o al castellano, podría ser Bueno, complicado o, sí. o lograbas captar el lugar exacto. Bueno, hay emisoras que transmiten en varios idiomas. Por ejemplo, Ajá, Japón entiendo. transmite en portugués, en español, 1 hora, pero yo sé que 1 hora transmite en portugués, en español, en inglés, en francés. Y de la misma forma, muchas estaciones del mundo transmiten Grecia, inclusive en español, Gabón en portugués, en francés. Entonces, cuando se identifican, generalmente lo hacen en el idioma local y en inglés. Casi todos. Yo Entonces, recuerdo haber escuchado una emisora de la llamada Piratas, La Voz de la Revolución Malaya, y ellos hablaban en malayo, pero la identificación la hacían en inglés, una voz femenina. Entonces era muy fácil escucharlo en inglés cuando decía La Voz de la Revolución Malaya. Es una emisora, insisto, pirata, ilegal, que no daba dirección, porque no querían ser localizados. Hablaban en contra de un gobierno y solo sabíamos que transmitían desde algún punto de China, nada más. No había forma de poder enviar un reporte. Pero yo en su momento los grabé, y mis amigos también. Se escuchaba muy bien en Argentina. ¿abundan las emisoras piratas, las transmisiones esas, digamos, No sé si disidentes? abundan tanto, pero O hay. antes, Cada antes. tanto. En español, la única que escuché fue una que se llamaba Radio Noticias del Continente, desde Costa Rica, pero no sabemos de qué punto de Costa Rica. Era la única que escuché en español. Después hay una muy famosa, Radio Liberty, de Europa, pero no recuerdo si transmitía desde un barco. O sea, ellos no estaban en un lugar fijo. Y después, en su momento, por ejemplo, en la época de Malvinas, la guerra de Argentina con Sí. Inglaterra, había una emisora que hablaba muy mal de nosotros en español y lo hacía desde la isla de Ascensión, que es una isla que está cerca de África. Es una isla que es posesión de ultramar de Inglaterra
y ellos se hacían comentarios muy, muy despectivos de nosotros, y lo escuché en Qué una cabrocetes, ocasión, ¿no? y Ya. lo pude escuchar, sí, pero sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te lleva conectarte cuánto tiempo estaban ahí esperando? ¿Cómo es el procedimiento? Para escuchar, a veces Sí, es rápido, hay veces que uno empieza a sintonizar una emisora, llega relativamente bien, no siempre llega muy bien la calidad de sonido, y no hay interferencias, por ejemplo, está todo casi perfecto, sin ruido, sin interferencias, con estabilidad de señal, y es fácil identificarla. Generalmente llenamos algo que se llama un reporte de recepción, y una vez que ya tenemos la identificación hecha, no solemos estar mucho más con la radio. Una vez que sacamos los datos principales, les enviamos una carta lo antes posible, escuchamos un poco más la programación, pero la idea es constantemente buscar nuevas estaciones más lejanas y más débiles. Y hay veces que he estado mucho tiempo escuchando una emisora porque no podíamos identificarla totalmente, y no sabíamos si mañana la podríamos volver a escuchar. Entonces preferíamos insistir, quedarnos más tiempo ahí para ver si podíamos lograr identificar esa estación. Bueno, ¿y algunas anécdotas que te hayan ocurrido a lo largo de todos estos años? Por ejemplo, Eh, algo divertido o algo más serio que a ver, recuerdes. divertido. Bueno, serio tuve, bueno, Paula sabe de esto, serio tuve Ujú. alguna vez un inconveniente. Eh, Vinieron dos personas a mi casa, mi madre los atendió, dos señores de traje, de lentes oscuros, preguntando por Jorge, y mi madre dijo, no está Jorge en casa, y está en determinado lugar, le dio la dirección, porque necesitamos hablar con él, le dijeron. Y mostraron una identificación a mi madre como que eran de un servicio de investigación. No era la policía, era un servicio de investigación privado o secreto, y fueron a buscarme donde mi madre le dijo que yo estaba, y yo era muy joven, tendría 15 años o algo así, y ellos llegaron, preguntaron por Jorge, y les dije, yo soy Jorge. Y Qué recuerdo que impresión, ¿no? claro, yo no sabía quiénes eran, yo muy inocente, ellos me mostraron una identificación y me dijeron que eran de un servicio de investigación, que habían sido enviados a preguntar y a conocer a Jorge. Entonces le dije, soy yo, tengo 15 años. Y ellos se miraron entre sí muy sorprendidos porque yo creo que esperaban encontrarse con alguien adulto, peligroso, y Claro. como dije en una ocasión, una especie de Che Guevara, Sí, una sí. especie de rebelde, y no, era un jovencito que no tenía digamos, ese perfil. Entonces me preguntaron abiertamente a qué me dedicaba, qué estudiaba y qué hacía en el tiempo libre. Entonces yo le expliqué que varias actividades, y entre ellas le hablé de la radio también. Y ellos me preguntaron de qué se trataba el hobby, le expliqué con mucho entusiasmo, porque a mí me gustaba y me gusta hablar de ese hobby. Y ellos me dijeron y me recomendaron que no me comunicara ni me escribiera con dos países que en esa época eran no Ujú. bien vistos en mi país. Y se referían específicamente a Rusia y a Cuba, porque eso me podía tener problemas. Claro. Entonces, yo le dije que está bien, que yo solamente ya tenía tarjetas de ellos y que no se solía escribir. Me hicieron varias preguntas más y se alejaron, pero me pidieron que me deshiciera de todo tipo de correspondencia de ellos, Ujú. porque era una época peligrosa en mi país, donde Claro. algunas personas, por determinados ideales políticos o hasta religiosos, podían tener problemas importantes, ¿no? Hasta desaparecer. En una época que desaparecía gente en mi país. Supongo le Y harías caso, ¿no? bueno, Supongo le harías caso, ¿o no? yo era un buen chico. Sí, Digamos ¿no? que yo rompí determinada información, pero las tarjetas que me Ujú, suelen enviar de confirmación no las destruí, ujú. porque para mí era uno de los tesoros más lindos del hobby, guardar las tarjetas de confirmación, y eso
no me deshice de eso. Y después ya en la época en que yo hablaba por radio, que empecé a hablar por radio, como radioaficionado, en una época, ya esto como una situación más simpática, yo escuchaba constantemente una persona que hablaba desde República Dominicana, un tal José, casualmente, que era un médico. Yo no sabía que era un médico. Y él lo escuchaba muy fuerte en mi país, pero yo le hablaba y él no me respondía nunca, jamás. Entonces recuerdo que me subí, moví la antena para un lado o para otro, y por 10 de la noche, y no me respondía. Digo, no me escucha este hombre. Entonces uno de mis mejores amigos, que fue el que me indujo a este hobby, y sabe mucho de electrónica, me dijo, mira, yo te puedo fabricar un Buster, un aparatito para dar mucha potencia. Te van a escuchar todos, me dijo. Te va a escuchar seguro él y todo el mundo. Entonces yo, como confío mucho en él, puse ese aparatito, le hablé a este tal José, y José no me contestó. Nuevamente no me escuchaba. Pero habrán pasado 5 o 10 minutos que yo insistía constantemente, y él llegaba con mucha potencia, pero no me contestaba, evidentemente no me escuchaba. A los 10 minutos tocan timbre en casa, y mi padre abrió, y era un vecino cercano, que dijo que mientras miraba una película con su esposa, en vez de escuchar el diálogo de la película, me escuchaban a mí en su televisor. O sea que yo había entrado en el televisor de los vecinos, y entonces mi padre vino y me dijo, cortala con eso, porque vamos a tener problemas. Se acabó el aparatito ese y lo desconecté, muy triste. Ahora, lo interesante es que tiempo después, ya sin ese aparatito, otra vez, pero mucho tiempo después, me encontré con este José otra vez hablando, y con poca fe tomé el micrófono y dije, José, a ver si copias Mar del Plata, República Argentina. Le dije, ¿no? Le dije todo el prefijo, y ante mi sorpresa este hombre me dijo Mar del Plata, Argentina copiado. Entonces dije, ¡wow! Increíble. Entonces le conté la experiencia mía, le conté abiertamente que me había querido comunicar con él, que había puesto un aparatito, que había molestado a los vecinos, conté toda la historia. Y este señor, ante mi sorpresa, me dice, yo siempre te escuché. ¿Cómo que siempre me escuchó? Le dije. Siempre te escuché, lo que pasa es que ya había contactado muchas veces con tu país y estaba comunicándome con otros países nuevos y no te contesté. Y yo inocentemente creyendo que no llegaba mi voz. Claro. Pero sí llegaba, mi audio llegaba a República Dominicana. Pero sí, muchas experiencias interesantes. Yo, por ejemplo, he escrito ya en el mundo de la radioafición, he escrito no solo he enviado tarjetitas, sino he escrito a gente que he escuchado. Y en un caso, y si me permiten, José, me gustaría mostrarte una pequeña foto de una persona italiana que al recibir mi carta se emocionó, la enmarcó y la puso en el living de su casa. Y de hecho me mandó la foto con mi carta, que está, la estoy buscando acá entre todo el lío, cosas que tengo, porque él me dijo que era un caso que a él le había realmente sorprendido, y ya estando en Estados Unidos yo, que yo lo escuchara. Porque yo a él no le hablé, solamente lo escuché, y aquí si ven hay una flecha negra que señala mi carta. Aquí exactamente está la flecha. Sí. Ahí está mi carta con un marco. En el norte de Italia, donde ahora lamentablemente hay tantos problemas de salud, este buen amigo puso mi carta ahí como un recuerdo de una comunicación mía con él. Y la carta y la foto que te envía es en papel, o sea, era una carta literal. Era una carta real, sí, es una carta real, no es, es totalmente real. Generalmente me llegan muchas cartas a mí, sí. Hoy en día también se sigue manteniendo lo epistolar, hoy en día. Qué bien. A pesar de todo el correo electrónico fácil. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, quiero aclarar, en el tema de los radioaficionados hay varias formas de que los radioaficionados contestan.
Generalmente es una tarjeta parecida, así, de papel, como una postal, pero que en el reverso tiene algo escrito, o en el frente. Pero hay otros que utilizan la web y que contestan en una especie de QSL virtual que uno debe imprimir en su casa. También es válido eso, pero a mí realmente no me gusta tanto. Prefiero más la tarjetita normal que llega por correo con la estampilla del lugar, del país ese, y tengo estampilla de, no sé, la isla de Mauricio en África, Tailandia, lugares remotos, que es más lindo que me lo envíen por la web. Es mucho más interesante para mí. ¿Y alguna vez has podido grabar algo? Dijiste grabar en un momento. ¿Se puede grabar? Sí, emisoras de radio, por ejemplo, de onda corta, las que empecé escuchando, sí, he grabado casi todas. Y en el caso de radioaficionados, no tanto. Pero ha habido algunos casos que he grabado algún diálogo o que los he grabado si yo no hablé con ellos, inclusive como escucha. Hubo algunos casos que los he grabado para hacerles saber cómo llegaban, pero generalmente les envío un reporte de recepción que me gustaría, si me permiten, explicar de qué consta. Cuando uno escucha una emisora de radio, sea lejana o sea del mismo país, puede ser otra provincia, un pueblo pequeño, uno envía un reporte de recepción donde consta qué día, a qué hora local y hora UTC o hora internacional los escuché, en qué banda, en qué frecuencia, qué receptor usé yo, qué radio usé, si es que usé antena exterior o no, aclaro todo eso. También aclaro el idioma en que lo escuché, si es que es otro país. Aclaro, si puedo, detalles de la programación. Estaban entrevistando a un escritor o a una locutora, una mujer estaba dando presentó tal música, lo que sea. Y hay un código internacional que se usa exclusivamente para escuchar emisoras de radio, que es el código SINPO. Se pone la palabra SINPO y abajo de cada letra se pone un número, del 1 al 5. El 1 es señal débil o pobre y el 5 es perfecta. Ahora, la palabra SINPO significa lo siguiente. La S es la señal. ¿Cómo llega la señal al hogar de uno? Entonces uno pone de 1 a 5. ¿La señal es perfecta? 5. Generalmente es porque es a nivel local, es alguien de acá, cerca. Entonces no hay ningún problema y llega perfecto. Generalmente uno cuando escucha de lejos no suele poner 5, pone menos, 3, 4, 2. La I significa interferencia. Hay veces que la emisora de radio es interferida por otra más potente, que transmite en una frecuencia muy cercana y que de alguna forma le interfiere, la tapa con su potencia. Entonces aclaramos, ¿había interferencia? ¿Sí o no? ¿De qué nivel era? De 1 a 5. El 1 es que era muy grande la interferencia. Si es el 5 es que no había nada de interferencia. La N de la palabra SINPO es el ruido. Entonces, el ruido que a veces se provoca por problemas atmosféricos. Por ejemplo, una tormenta eléctrica provoca un chisporroteo, casi un ruido como a fritura constante, que es molesto e interfiere a la estación débil. Entonces debo aclarar cómo era en ese caso el ruido, si es que lo había. La P de la palabra SINPO es debilidad de señal, lo que en inglés se le dice fading, que sería cuando uno va escuchando una emisora y la señal es estable y de repente es como que se cae y se deja de escuchar totalmente o decae mucho. Y por ahí sin explicación sube otra vez la señal hasta estar estable. Pero como es débil la señal porque viene de muy lejos, hay veces que ocurra eso, que se debilita mucho la señal. Entonces uno debe aclarar cómo era eso. Y la última letra, que es la O, de la palabra SINPO,
es de alguna forma mi punto de vista en general de todos esos puntos que hablé antes. La señal, la interferencia, el fading, el ruido, en general, de 1 a 5, ¿cómo fue la escucha? Entonces, pongo el numerito abajo y los técnicos de cada estación de radio valoran mucho ese informe, porque es un informe a nivel mundial y ellos reconocen cómo está llegando su emisión a otro punto muy distante del mundo. O sea que a ellos les importa mucho eso. En el caso de la radioafición, de hablar por radio, se utiliza otro tipo de códigos, no el SINPO, pero básicamente es parecido. Hay un número también, y hay otro tipo de códigos, como el código Q, que se utiliza mucho para abreviar palabras y poder explicar cómo es la comunicación entre dos personas, en este caso, dos colegas. Claro. ¿Y hay alguna época del año que sea más propicia para las escuchas respecto a otra época, o una estación del año respecto a otra? En realidad no, lo que importa mucho es el tema del sol. El sol. ¿El sol ayuda o no a que uno pueda escuchar determinadas estaciones? O sea, el sol tiene erupciones solares. El sol constantemente lanza al espacio, al universo, en todas direcciones, plasma solar, o algunos le llaman radiación solar, y otros le dicen viento solar. Constantemente despide en todas direcciones. Una pequeña porción de ese plasma solar toca la Tierra y ayuda a que haya vida acá. Cuando llega a la Tierra tiene lo que se llama ionosfera, que son 4 capas que están entre 80 metros de altura y algunos hablan de 600 y otros 800 metros de altura. Son 4 capas que reciben ese plasma solar. Y la capa más alta, si no me equivoco, es la F2. F2 es la que potencia los rebotes de las señales de radio. O sea, las señales de radio rebotan siempre ahí, pero cuando el sol llega con más intensidad, hace que los rebotes sean más grandes y a más distancia. Entonces, una emisora débil, o inclusive un radioaficionado, que no tenga un gran equipo ni una gran antena, puede verse beneficiado y esos rebotes de señal llegar con más potencia mucho más lejos. Serviría como trampolín, ¿no? Digamos. Algo así, exacto. Lo que ocurre es que estas erupciones solares son cíclicas. En teoría, cada 11 años es el momento de mayor potencia y mayor erupción, y después va disminuyendo eso. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, a nivel radioaficionado, se reduce la posibilidad, a menos que tenga una muy buena antena y un equipo con mucha potencia, se reduce la posibilidad de llegar más lejos, sin ayuda. Por ejemplo, ¿este año es bueno, es propicio o es...? No, 2020, estamos en una etapa baja de manchas solares, está de a poco mejorando eso, pero aún falta un tiempo más. ¿Qué año sería bueno, el próximo año óptimo, digamos? Y tal vez en unos, calculo yo, 5 años más, tal vez 5 o 6. 2025, por ahí, ¿no? No significa que no se pueda escuchar ahora, se puede escuchar, pero va a estar mejor todavía en unos años más. Lo que ocurre es que a veces el sol en los últimos tiempos ha tenido cambios extraños. Cuando la última vez era el mejor momento, no había las suficientes erupciones normales. Se desconocía por qué. Y de repente, hace unos años, hubo un viento solar muy potente que puede dañar, por ejemplo, la comunicación de un satélite a la Tierra, los GPS, puede derribar redes de electricidad a nivel mundial. La llegada de demasiado viento solar o plasma solar. O sea que demasiado es perjudicial para nosotros, para toda la humanidad. Y han pasado cosas que no eran habituales antes. O sea que el Sol se está comportando de una forma no normal a lo que era años atrás. Entonces hay cambios raros, que aún no se entienden por qué ocurren. Bueno, hace poco sabemos que se está construyendo en Hawái un
telescopio solar justamente con el fin de poder conocer y anticipar posibles desastres, ¿no?, que puedan ocurrir a nivel mundial por el Sol, por la influencia del Porque Sol. en un momento dado podría dejarnos sin las comunicaciones normales en la Tierra, ¿no? Sin teléfono, Así es. internet. Ujú. Así es, que claro, por eso la importancia de este nuevo telescopio solar en la isla de Maui, Hawái, porque eso puede ayudar a entender Disipar un poco, qué está ¿no? pasando por el Sol. Sí, actualmente hay mucho desconocimiento en cuanto a eso, sí. Recordemos que el Sol tiene 109 veces el tamaño de la Tierra. Es realmente inmenso, no Increíble. tenemos a veces Monstruoso, conciencia. monstruoso. Ujú. Es muy pequeña la Tierra en comparación con el Sol. Y a pesar de que está muy lejos, la influencia es terrible en este planeta, ¿no? ¿Y cuántos radioaficionados hay en el mundo? ¿Lo sabría decir? ¿O qué Mm, tanto por ciento de la población en tu país, por ejemplo, tiene este hobby? Tampoco, ¿no? Bueno, constantemente se está haciendo cursos. Sí. Es algo que a nivel anual, 2 veces al año, se dictan cursos, cada 6 meses, y se capacita a nuevos radioaficionados en todo el mundo. Es un hobby que nunca decae, pero no podría asegurar con precisión cuántos hay en mi país o en el mundo, pero me da alegría ver mucha gente joven, a veces inclusive niños. De hecho, yo he mandado cartas a un chico, yo le daba 13 años, 14 años, de la República Checa, que se mostró muy sorprendido con mi carta y me contestó con una letra bien de niño. Yo muy feliz de recibir ese mensaje de este chiquito, que lo había escuchado, ¿no? En ese caso yo no hablé con él, sino que lo escuché y le escribí. Y él me mandó una tarjeta. Eh, yo de hecho tengo varias tarjetas, Paula sabe, las tengo por continentes, digamos, carpetas con álbumes con tarjetas de confirmación, Europa, África, Asia, Oceanía, Antártida, América. ¿Nos muestras una? Sí, con gusto. Tengo de emisoras de radio, me gustaría mostrarles algunas, y después de radioaficionados. Ah, Esto es qué guapo. Australia, Radio Australia, no sé Mm. si se ve que dice Radio Australia, Sí. pero es Sí. Australia, que cuando ellos identifican cada hora, cuando comienza la transmisión en un idioma, suelen tener el canto de un ave de ellos, un ave muy característica de Australia, y el himno nacional de Australia. Mm. Esta fue de las 2 veces que lo escuché en Argentina, me contestaron y quedé muy contento. Después también tengo, esta también es una emisora de radio de Ghana, África. Ujú. Mm. Esta es más sencilla a simple vista, más humilde. Pero, por ejemplo, tengo, acá estoy yo, voy a mostrar una foto. Acá escuchando nada más, escuchando con Ujú. receptor, hace un tiempo Ah, atrás, con los auriculares. Pero tengo algunas cosas interesantes, por ejemplo, esta es de un radioaficionado. Es una isla que está en el Atlántico Norte. Ahí está la foto de la isla. Una Se ve isla, cubierta de nieve, ¿no? O nubes, exacto. nieve. No, es nieve y no hay Nieve. habitantes en esa isla. No hay habitantes. oh, Excepto una estación de investigadores, de científicos que tienen 14 personas, que son noruegos. Y de los Ujú. 14 hay 10 científicos y 4 meteorólogos. Y yo hice contacto con uno de los 4 meteorólogos, que es radioaficionado. Y tuve que enviar la carta a su país, a Noruega, y esperar a que él volviera después de 6 meses a su casa para que él me contestara con esta tarjeta. Y aquí en el reverso hay una foto ahí también, se ve ahí un poco Sí, de la el lugar. confirmación de. Ujú. Es una isla que se llama Jan Mayen, es una isla muy pequeñita y Está que cercana al tiene... polo, supongo, ¿no? Sí, es una isla realmente helada que no tiene prácticamente nada, pero tiene, sin embargo, el árbol más pequeño que existe, que es muy chiquitito, lo tiene esa isla y también
hasta hace poco tenía todavía zorros de pelo blanco. Es una Porque especie hay casi falta de sol, extinguida. por eso es tan pequeño los árboles. Sí, es así, sí, es así. Eso es un caso interesante. Y después Sí, yo tengo aquí, a ver, estoy buscando acá. Esto es de Grecia, pero esto tiene mucha importancia para mí porque en Grecia hay un monasterio que tiene monjes que no tienen contacto con el resto de la gente, están aislados en una península. Grecia tiene un par de penínsulas que salen como si fueran dedos, si miramos el mapa. Sí. Una de esas penínsulas es donde están exclusivamente varios monasterios griegos, serbios, y no recuerdo otros países, pero creo que también había serbio, griego, creo que era lituano, donde esos monjes viven todo el resto de su vida Aislados ahí, totalmente. aislados. Pero hay solo uno, que es radioaficionado. Y se hace llamar monje Apolo. Y él esporádicamente, a nivel de pocas veces en el año, habla, emite. Entonces muchos quieren hacer contacto con él porque es un caso raro. Y yo logré hacer contacto con él y él me mandó esta tarjetita sencilla, pero para mí muy valiosa. Sí, monasterio del Monte Athos. Y por curiosidad, Entonces, cuando emitió ese monje, ¿de qué hablaba? ¿De religión o no sé, tocaba otros? no, estaba hablando un No. poco de cómo estaba el clima ahí en ese momento. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, una emisora de radio habla de cualquier tema, pero un radioaficionado no puede hablar de temas polémicos como política o religión, por ejemplo. Cuando uno hace el curso sabe que no debe hablar de esos temas, sino que debe ser charlas a veces de cómo sale mi emisión, la antena que utilizo, el receptor que tengo, en qué lugar del país estoy, cosas así. O sea, el Y no tema tanto, político y religioso sería no, tabú, ¿no? claro, sí, exacto. A nivel radioaficionados se evita hablar de ese tipo de cosas, pero es Pero como para luego tener supongo una que buena los demás relación. temas, sí, hay muchos temas, ¿no? Que se pueden hablar sin problema. Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que a nivel radioaficionados, los comunicados son muy breves. Ajá. No es común que yo hable con un colega, por ejemplo, y estemos 40 minutos hablando. No. Generalmente es un cruce de información, cómo está llegando él a donde yo estoy y viceversa, o nos pasamos los datos para enviarnos la tarjeta, y a eso se resume todo, y me Sí, 1 o 2 despido más o minutos, menos, ¿no? y Como mucho. es pocos minutos, y Ujú. si bien a veces, por ejemplo, en mi país se hacían lo que se llama rueditas de colegas a nivel local o ciudades cercanas, Ujú. y por ahí nos encontramos determinada gente, no sé, a las 8 de la noche para hablar una hora, pero eso no tiene nada que ver con el DX, sino que es una reunión de colegas cercanos que a veces ni nos conocemos en persona, aunque estamos en la misma ciudad. Yo recuerdo que hablaba, por ejemplo, había una chica muy simpática en mi ciudad, cuando yo era muy jovencito, y hablamos muchas veces, y nunca nos vimos cara a cara. Estando acá en Estados Unidos la volví a encontrar, y por primera vez la vi en fotos de cómo era cuando yo hablaba con ella, de esa época. O sea que la comunicación es a través de la radio, y no siempre nos vemos cara a cara. Si bien a veces hay reuniones en el Radio Club y ahí los puedo conocer, no siempre es así. ¿Y cómo se sabe, cómo hiciste para saber cuándo estaba el monje, por ejemplo, que sale tan esporádicamente? ¿Cómo se enteran ustedes que... Bueno, uno de mis amigos me dijo, mira, está saliendo mucho en 40 metros, me dijo, la banda de 40 metros, y a veces están, vamos a poner en 7150 la frecuencia, kilohertz. A veces suele estar por ahí, en las tardes. Se lo escuchó últimamente. Anda por ahí, aparece. Entonces yo anduve en los Ahora, 40 metros, hoy en no, hace día? tiempo, en ese momento que yo lo escuché. Ah, Entonces dije, ok. ajá, 40 metros, voy a andar chequeando 40 metros. Y andaba por Ah, ahí,
Y un día tuve la gran alegría, como a las 3 de la tarde mía, que escucho el prefijo y digo, es Grecia. Me di cuenta que era Grecia. Entonces, porque Grecia tiene, a ver, voy a mostrar nuevamente la tarjeta. Las dos primeras letras es el país, SB, SB corta. La SB Ajá. corta, o sería Santiago Víctor, en lenguaje radioaficionado, Santiago Víctor, es Grecia. Entonces yo sabía que era un griego. Cuando vi todo el prefijo completo dije, es él. Entonces, generalmente se identifica, da el prefijo completo y dice el nombre, en este caso, monje Apolo. En otras, por ejemplo, en su momento yo busqué determinados países, no lo pude hacer. En una ocasión yo me enteré que hay expediciones de radioaficionados que van a islas desérticas y transmiten 15 días nada más. Y todos quieren hacer contacto y hay veces que no lo he logrado. Pasó con la isla de Pascua, en Chile. Yo no logré escucharlos ni hablar. ¿Y qué Una otros vez sitios remotos, aparte de la isla esta del Atlántico Norte, has podido contactar? expediciones, hay una isla cerca de la Antártida que es holandesa, perdón, no holandesa, es neozelandesa. Si miramos el mapa, Nueva Zelanda tiene 4 islas entre Nueva Zelanda y la Antártida. Bueno, la que está más cerca de la Antártida, había una expedición y no eran neozelandeses, eran polacos y alemanes juntos y iban a estar 20 días más o menos y sí logré hacer contacto con ellos. Hay veces que no lo logro o no los puedo escuchar inclusive. En una ocasión un grupo de colegas de Kazajistán iban a elevarse en un globo en una plaza céntrica de Kazajistán por un espacio de un par de horas, porque llegan noticias de ese tipo de eventos, y sabía la frecuencia que iban a estar. Entonces yo recuerdo que intenté escucharlos. Recuerdo que hasta puse una antena pequeña, muy humilde, creyendo que iba a poder escuchar a ese grupo que eran dos chicos de Kazajistán, y iban a estar algo así como 2 horas en comunicación, y yo volví antes del trabajo, puse todo el interés posible, paciencia, y no hubo nada que hacer, no los pude escuchar, y esa vez me sentí un poco frustrado, porque no pude lograr el objetivo, que era tener la tarjeta de ellos, y no lo pude conseguir esa vez. Curioso. Y más que estaban en globo, ¿no? Pues. Sí, en un globo estuvieron, sí, sobre una plaza céntrica. Y quiero aclarar que el hobby es, en el caso del DX, que es escuchar emisoras de radio, yo he hecho escuchas interesantes en frecuencia modulada, por ejemplo, estando en mi país. La frecuencia modulada es de excelente calidad de sonido, pero no es común que llegue una estación lejana. Generalmente son estaciones relativamente cerca. Pero yo escuché FMs de, por ejemplo, de Brasil, de Uruguay, y lo más interesante que hice fue una isla de Puerto Rico, Radio Líder 99, me acuerdo la emisora, Radio Líder 99 desde la isla de Culebra, en Puerto Rico. La escuché por largo periodo de tiempo, y todos mis amigos de la ciudad lo escuchaban igual que yo, porque era fácil. Nadie se explica por qué se pudo escuchar en mi ciudad una emisión en FM de Puerto Rico, una cosa totalmente ¿Y algo que impensada. recuerdes, algo anecdótico de España? ¿Algún sitio curioso de España o algún interlocutor? Bueno, o alguna a nivel de anécdota de eso? emisora, lo único que hice fue Radio Nacional de España, en Ujú. Argentina y acá también, que se sigue escuchando bien, que suelen contestar rápido. Ellos, si no me equivoco, son de Madrid, pero radioaficionados he escuchado de muchos puntos de España. De hecho, no sé si tengo aquí alguna tarjeta a mano, creo que tengo una por acá, creo. Pero en definitiva, de España han sido siempre... Acá tengo una. Esto es de las Islas Canarias. Sí. Y en una ocasión me llegó una tarjeta parecida a esta, con la foto de un chico joven, que era el que había hablado,
Y ante mi sorpresa, este chico tan amable tenía puesta la camiseta nacional de nuestra selección de fútbol, y Paula sabe de qué hablo, la celeste y blanca. Y yo dije, este chico no es nuestro, vive en España, pero no es español, este chico, porque tenía la camiseta argentina, ¿no? Y me dio una gran alegría. Pero España siempre han sido muy, muy amables todos los colegas radioaficionados que suelen contestar sin dudas y rápido. Hay otros países que tal vez no contestan, pero ellos siempre han sido muy amables. Y en emisoras lo único que he hecho es Radio Nacional, y creo que no recuerdo otra de España. ¿Y tú tienes las tuyas con un logo o algo para Sí, entregarle? no sé si la tengo aquí a mano. Sí, tengo una que es en blanco y negro, que es simpática porque es una casa rodeada, es un dibujo, una casa rodeada por muchas exageradas antenas, ¿no? Que no es más que una especie de caricatura de algo que sería tal vez lo lindo, tener una casa con un montón de antenas. Es la que suelo mandar a colegas, pero si escucho radios, emisoras de radio, no. En ese caso yo mando un reporte normal o una carta con un reporte de lo que escuché. Y yo quiero mostrarles una radio pequeña, de la llamada ultraliviana, porque es muy chiquitita, pero que es válida. Este receptor tiene onda media, FM, onda corta. También se puede escuchar la comunicación con aviones. Es muy sencilla. Y a veces, sin antena exterior, he escuchado cosas muy interesantes. Cuando hay buena propagación del sol, en su momento pude escuchar la isla de Cabo Verde, de África, y también es una isla de Portugal, ahora se me escapa el nombre, pero, a ver, creo que tengo una tarjeta acá inclusive de ellos. Puede ser Madeira. Madeira. Qué lindo. La casita, es muy linda. Está la antena, si vemos bien está la antena. Una ahí. antena gigante. La antena del colega. Madeira lo hice sin antena exterior. Fue en un mes de octubre que había muy buena propagación y me quedé sorprendido. Estaba en el garage. ¿Cuánto puede costar una radio de esas, un aparato de eso? Por si alguien quiere probar, intentarlo. En realidad no son muy caras. Una pequeña como esta puede estar tal vez cerca de $200 o menos, tal vez 160. Ya si buscamos equipos más grandes, más estables, grandotes, eso ya hablamos más a veces de $1000 inclusive. Pero para iniciarse alguien que lo tiene más o menos asequible, ¿no? Con $100 y pico. Sí, además se pueden comprar usadas. Yo recuerdo que en casa de mis padres empecé con un receptor viejo, de esos de válvulas, de lámparas creo que le dicen ustedes, esos antiguos, eléctricos. Y recuerdo que esa primera noche escuché Holanda, España, Rusia, Cuba, con mucha potencia. Para empezar está bien. Qué lindo. La primera noche, está muy bien. yo me acuerdo en la primera noche quedé muy contento, era muy joven y quedé muy contento con eso, sí. Y uno, sobre todo, se acrecienta el conocimiento de geografía, de historia, aprendemos mucha cultura de esos países, porque yo más allá de escuchar determinado país nuevo para mí, me gusta investigar, conocer. Se hacen concursos de cultura para conocer un poco los países, y he participado en Bulgaria, en Turquía, en China, también o sea, con otros países. concursos, por ejemplo, que en China o en Bulgaria te hacen preguntas, a ver Sí, si hacían preguntas, bien, no, preguntas de cultura general de Turquía, por ejemplo. Ajá. Y éramos muchísimos, no sé, 200, 300 que participábamos, y yo salí en los primeros 3 lugares, esa vez tuve suerte. Me mandaron un reloj pequeño que dice Radio Turquía, la voz de Turquía, dice. Pero mi madre, recuerdo que entusiasmada, llegó a participar en Rumania en un concurso y le mandaron una muñeca de madera chiquitita, vestida con la ropa tradicional de Rumania. Y recuerdo otros países asiáticos que me han mandado tapices, cosas muy bonitas, y para mí es un hermoso recuerdo, ¿no?
todo eso. Pues, Y a nivel radioaficionado también he participado ya en otro tipo de concursos, donde es una competencia entre colegas. Por ejemplo, no sé, cuántas tarjetas, por ejemplo, como esta es de Nevada, pero cuántas tarjetas como esta tenemos, no sé, de África. Y uno debía hacer copias y enviarlas a México, a Chihuahua, y fue interesante esa vez, sí. Esto quiero aclarar, este señor que se ve acá arriba, parece un cowboy, él estaba pidiendo que alguien le contestara, pero nadie le contestaba. Y yo no tenía un equipo para hablar, tenía para escuchar. Y él estaba transmitiendo desde la ciudad de Winnemucca, que está entre Nevada y Utah, en un lugar en las afueras, cerca del campo. Y él, yo calculo que 20 minutos estaba haciendo una llamada general para que alguien le contestara. Decía CQ80, CQ80, CQ80. Cuando dice CQ es llamo general, a cualquiera, al que quiera. Y nadie le contestaba, tal vez porque no lo escuchaban. Y yo que estaba aquí, a muchos kilómetros, lo estaba escuchando, pero no había forma de comunicarme con él. Era solamente un receptor, no podía hablarle. Y de hecho yo tenía que salir de casa, pero aún así tomé los datos de él y le envié una carta y le dije que yo tuve el gusto de escucharlo, pero que no, lamentablemente no había forma de hacérselo saber. Y él me mandó esta tarjetita y atrás me la escribió este señor de Nevada, ¿no? De cerca de Utah, y me puso el famoso 73, que es un código, 73 es saludos. Igual que si es una chica colega, pone 88, que es besos. En vez de decir besos, 88 respetuosos y cariñosos. Besos respetuosos y cariñosos. Y 73 es saludos, saludos cordiales. Tiene sus códigos. Está muy bien. Pues ya hemos aprendido un poquito sobre el mundo La verdad que es un mundo aparte, sí, sí. Claro. Bueno, ¿alguna cuestión que se haya quedado atrás y quisieras comentar, Jorge? No, simplemente decir que es un hobby que sigue vigente, que si bien el Internet de alguna forma ha perjudicado el hobby, porque... Ha hecho mucha competencia, claro. ¿no? Claro, lo que ocurre es que vamos a poner, yo quiero escuchar Francia, que la he escuchado, la puedo buscar con mucha dificultad en el dial, despacito, con paciencia, poniendo una antena, tal vez, moviéndola para Europa. Y la otra opción ahora es que yo ponga en el internet escuchar Radio Francia. Y se escucha Francia, tal vez en francés, sin problema, con una señal excelente, como rápido, si estuviera en París. Todo... Pero eso no es de X, eso no es diexismo, eso es menos romántico, ¿no? Exacto, se pierde ese romanticismo que tiene el poner una antenita, el subirme al techo, el estar paciente escuchando 1 hora y pico una radio para saber qué es esa. Y ahora con el internet de alguna forma ha conspirado contra este hobby, pero sigue... Sí, sigo viendo mucha gente nueva en todo el mundo que sigue enganchada, participando. He hablado con colombianos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, muy entusiastas, que hacen reuniones, que se reúnen a conocerse y llevan cada uno su radio e instalan antenas. A mí me han invitado de México, de Venezuela, a participar, y realmente es un ambiente muy lindo, un ambiente muy familiar. Me gusta mucho como el ambiente. Hermandad, claro. Sí, mucha hermandad y respeto, y es algo que afortunadamente no ha decaído. Y me da alegría poder tener la oportunidad, humildemente, de hablar de algo que me gusta tanto, y animar a la gente a que puedan, aunque sea con una radio normal, que no tenga onda corta. Y yo me entusiasmo de escuchar, no sé, otro estado, otra provincia o un pueblo que esté a muchos kilómetros de acá, ya eso me da alegría. Si alguno de nuestros que vean este programa quisiera contactar contigo para alguna pregunta, ¿tienes alguna web o alguna dirección de correo que puedas? Con gusto, mi correo electrónico, sí. Si quieren anotarlo, es tango, algo bien argentino, tango.marpla, MARPLA,
PLA, Marpla, que es la abreviatura de la ciudad donde yo nací. Tango.marpla @gmail.com o gmail.com. Muy bien, pues queda dicho. Así que con gusto, si alguien me quiere mandar un correo electrónico, lo que sea, o alguna consulta que tenga, va a ser una alegría poder responderles. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por este ratito de charla, de hablarnos sobre tu hobby. Y bueno, muy curioso, ¿no? Porque mucha gente Sí, no muy interesante. sabe lo que es, pero no tiene oportunidad de saber profundizar un poquito en el atractivo, ¿no? De este mundo, de la radio. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, José, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y a mi querida amiga Paula también, que también hizo de enlace para poder tener esta posibilidad de hablar de este hobby. Gracias a ustedes. Quiero aclararle que la hora aquí es 11:55, casi mediodía, en la ciudad de Reno, Nevada. Y aquí son las 19:55. Sí, hay muchas 8 horas de diferencia. Sí. 8 horas. En una mañana realmente ventosa, media desapacible por acá, media fea la mañana, pero bueno. Bueno, ¿con calor o frío ahí? ¿O está tiempo un poco primavera? frío hoy. Veníamos con un clima entre primavera y verano, un clima perfecto, hasta ayer. Pero dijeron que hoy, mañana y probablemente el lunes va a descender mucho la temperatura e inclusive hablan de una posibilidad de tal vez aguanieve para mañana, domingo. O sea que el clima va a estar inestable hasta el martes, calculo, y después sí vuelve nuevamente a la temperatura casi primaveral. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Jorge. Paula, muchas gracias también. Y a ti, os mando José, un muchas abrazo. gracias. Otro para hasta vosotros. Pronto. Adiós, Chao. hasta pronto. Chao, chao.